Vamos a leer Romanos capítulo 12, los primeros 8 versículos, que nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué hermoso texto este de San Pablo a la iglesia que está en Roma. Y te habrás encontrado con cierta frecuencia de preguntas que te hacen algunos, ¿no? ¿Para qué sirve la iglesia? Porque hay ciertas tendencias a minimizar el valor de la iglesia, a subestimar el valor de la iglesia, y en realidad esto sale de corazones de personas que no valoran a la iglesia y quieren sembrar o contagiar ese mismo ánimo para no sentirse raros en medio de gente que ama congregarse. Entonces dicen, ¿y para qué sirve la iglesia? Yo creo, pero creo de mi manera. Yo creo, pero las iglesias son inventos de los hombres, son todas cosas humanas, llenas de errores. ¿Quién dijo que las iglesias están llenas de errores? Yo soy perfecto y ya empecé a decir la primera macana, ¿no? El primer error. Sí, estamos llenos de errores, pero a veces esperan de la iglesia lo que la iglesia no es. Por ejemplo, los que se concentran solo en esta vida, que tienen la mira acá, en esta tierra, esperan que la iglesia sea un agente de beneficencia y de acción social. Quieren que la iglesia haga algo. Entonces hasta ridiculizan a la iglesia del Señor. Pero la iglesia no hace nada, la iglesia no interviene. Otros quisieran que la iglesia se meta en asuntos políticos y es algo que tampoco corresponde. Es un poco herencia del catolicismo, que sin ánimo de crítica, sino hablando de las diferencias, por qué somos quienes somos y creemos lo que creemos, el catolicismo cree profundamente que Cristo ya está reinando a través de la persona del Papa en toda la tierra. Se está viviendo un milenio simbólico para el catolicismo. Entonces, ya que Cristo está reinando, entonces portémonos un poco mejor, seamos más buenos, controlemos las cosas. Por eso el catolicismo a veces siente el derecho de intervenir en cuestiones de política, en cuestiones sociales, hablando de los efectos, porque se supone que estamos en un milenio en esta tierra. Pero los que nos apoyamos en la palabra de Dios y en la correcta interpretación de la palabra de Dios, entendemos que esto es pasajero. Dice la Biblia que vendrán cielos y tierras nuevas porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no había más lugar para ellos. O sea que esto dura poco. ¿Lo sabías? Decíselo al de al lado. Esto dura poco. Decíselo. Sí, espero que dure poco porque tengo un almuerzo del Día del Padre. Bien. No, este culto. Así que pretenden que la iglesia intervenga en lo concentrado en esto. Quieren que la iglesia salga a solucionar problemas económicos, sociales, culturales, morales, como que la iglesia es un brazo auxiliar de quién sabe qué organización o del Estado para sanar la comunidad, y se está esperando ese tipo de acción en la iglesia. Y es muy probable que algunas personas que justamente no tienen un conocimiento claro de la palabra de Dios te inquieten con eso, pero no te dejes inquietar
por quienes tienen una expectativa equivocada de la iglesia, porque hay un principio que no se puede eliminar. La iglesia es de Cristo. ¿Sabías esto, no? La iglesia es de Cristo, Él la compró con su sangre preciosa, por lo que como iglesia nos debemos a Jesús y solo a sus expectativas. Que no te importe lo que dice la opinión pública, a vos tiene que importarte lo que dice Jesús. Porque Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra vida, nuestra razón de ser es para el Señor. Hechos capítulo 5, versículos 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron frente a una presión que había del Estado en ese momento, esperaban cierta acción o no acción de la iglesia, querían que se callaran. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, nosotros no estamos para cumplir con expectativas humanas. Que no te desanimen los que están decepcionados porque la iglesia no cumple con sus expectativas, porque si hay un solo rostro que te tiene que tranquilizar cuando sonríe, es el rostro del Padre, diciendo, en vos tengo contentamiento. Así que la pregunta entonces vuelve al punto de partida. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Bueno, el Nuevo Testamento, que es el que pone el énfasis en la iglesia, habla de la iglesia y la iglesia quedó fundada bajo los registros del Nuevo Testamento. Nos habla de dos funciones primordiales que la iglesia cumple. Una de ellas es la Gran Comisión, como este mes lo estamos hablando. Nosotros creemos que nuestra tarea primordial es la Gran Comisión. Y el pueblo dice, amén, ¿no? Pero hay otra acción pegada a este propósito primordial, por lo cual también es primordial, que es la de prepararnos para los cielos y tierra nuevos. Esto no te gustó mucho. Sí, esto significa que acá, sí, es verdad, acá tenemos poca duración. Me gustaría comparar a la iglesia a un buque escuela. ¿Oíste hablar de los buques escuela? La fragata Libertad, la fragata Sarmiento, los fósforos fragatas. No, eso es otra cosa. Bueno, el barco Doulos, donde Sallén está ahora cursando, son una suerte de buques escuela. Imaginemos que un buque escuela tiene la misión de ir a rescatar náufragos. Está saliendo de un punto de partida y tiene que rescatar montones de náufragos en el océano hasta llegar al otro punto el punto de llegada, el puerto de llegada. Entonces, cada uno de los tripulantes que están en ese buque escuela no está solamente para trabajar, sino está para recibir instrucción, recibir aprendizaje, entender cómo es la cultura, cómo son las formas del puerto al que va a llegar. Y cada náufrago que va rescatando lo va subiendo a la borda, se va integrando a la tripulación y va aprendiendo para que en el momento que desembarca en el puerto señalado estén en perfectas condiciones de trabajar y cumplir la misión final. Así que este rescate de náufragos es la misma misión que la iglesia tiene de rescatar a los perdidos. Nuestra tarea es buscar a los perdidos. Hay montones de náufragos. ¿Sabés que Dios te ama? Sabés, pero sabés que esta no es tan linda como la otra, pero Dios no te ama más que aquel que todavía está debajo del barco. A vos te ama, te subió al barco, pero hay un montón de gente que todavía se está ahogando y si mueren se pierden para siempre. Entonces Dios quiere que rescatemos directa con tu predicación, con tu testimonio, contando lo que Dios hizo con vos, o indirectamente a través de las misiones o a través de campañas evangelísticas o eventos que se realicen. A veces lo hacemos a través de estrategias como los departamentos en las iglesias y los diferentes ministerios. Como sea, esa acción de rescatar los náufragos es el cumplimiento de la Gran Comisión. Pero una vez que los tenemos a bordo, se los va instruyendo y esto es lo que nosotros vamos recibiendo acá. Cuando venimos a la iglesia, nosotros sabemos lo que tenemos que creer porque está en la palabra de Dios. Pero cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, necesitamos modelos. Por eso está el discipulado. Yo aprendo a vivir como cristiano en compañía de la iglesia, donde tengo los ejemplos, donde tengo los modelos, donde tengo la enseñanza, donde se hace práctico
todo lo que yo tengo teórico, donde empiezo a actuar de una forma armoniosa con lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Muchos cristianos que no se congregan con frecuencia empiezan a desanimarse porque van perdiendo contacto y se va apoderando de ellos lo que la Biblia llama un espíritu, el espíritu de este mundo, pero que la palabra espíritu va más allá de lo que puede ser un demonio. Espíritu está hablando del ánimo de este mundo, la filosofía de este mundo, las tendencias de este mundo. Entonces, cuando uno escucha otras cosas, obviamente uno se va inclinando a esas otras cosas, pero cuando estamos en este ambiente de los lavados por la sangre de Jesús, empezamos a respirar una atmósfera distinta y empezamos a percibir la gloria de Dios. Es necesario entonces congregarnos, pero el puerto señalado al que tenemos que llegar todos son justamente la nueva creación destinada únicamente a las nuevas criaturas. Levanten la mano los que son nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos espera vivir una nueva creación con el Señor. Es decir, reinar juntamente con Cristo. Bueno, varias veces se habla de la Gran Comisión, pero hablemos de la parte de los que estamos a bordo. La tarea de los que estamos a bordo. Algunos principios que este texto que nosotros hemos leído nos plantea. Y uno de estos principios es que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una tarea tan importante como la de los demás. Qué lindo esto. Vos se lo podés decir al de al lado, decirle, sos tan importante como yo. Y yo soy tan importante como vos, podés decirle también, ¿no? Devolvésela. Porque si no el otro va a decir, ¿de qué se la da este? Es decir, somos igualmente importantes. Pablo nos compara como un cuerpo. Y en la medida que la ciencia está descubriendo las nuevas funciones del cuerpo, de los tejidos, que van más allá de lo visible, cada vez adquiere mayor fuerza y profundidad lo que Pablo nos enseña del cuerpo. Hay aspectos del cuerpo que los vemos, que son muy visibles, los miembros de nuestra anatomía, pero cuando empezamos a ver otros aspectos, nos damos cuenta que hay tareas imperceptibles, casi invisibles, pero que son igualmente importantes. En un cuerpo no hay partes que nos sirvan. Sos un miembro útil en el cuerpo de Cristo. No sos una verruga. Si te sentís verruga, estás equivocado. Cumplís una función importante. Claro, ¿cuántos están enamorados de su nariz? La minoría, ¿no? La gran mayoría dice haber tenido plata para hacerme la estética. No, yo amo a mi nariz, no tengo más remedio, ¿no? Pero vos decís eso, esa nariz, que a veces me gusta, a veces no me gusta, es un diseño de ingeniería espectacular. Vos decís, ¿para qué está la nariz si yo no uso anteojos? ¿No? Bueno, primero que la nariz es el medio por el cual entra aire a los pulmones, ¿no? Sin embargo, ese aire que entra a los pulmones podría mandar a algunos alienígenas en partículas de polvo, así que hay pelitos en la nariz que filtran todo, ¿viste? Así que, ojo, no te saques los pelitos de la nariz. Por lo menos los que están adentro, no, porque eso filtra, pero cuidado, hay unas partículas más pequeñas que pasan entre los pelitos y ahí tienen una trampa maravillosa, un filtro espectacular y cada tanto uno necesita un cambio de filtro, no sé si me entendés, ¿no? Y con un estornudo es un cambio express de filtro, ¿no? Filtro y aceite, sale todo ahí. Pero otra obra de ingeniería maravillosa, en la nariz hay muchos vasos sanguíneos que vos decís, ¿para qué? Porque ahí se intercambia la temperatura del cuerpo, están los cornetes que hacen que el aire, en primer lugar el cuerpo larga un poco de temperatura por ahí, pero el aire se va calentando para que no queme los alvéolos de los pulmones, que el aire frío podría causar mucho daño. Así que mirá hasta eso, ¿no? ¿Por qué te sangra la nariz? Porque tenés mucho vaso sanguíneo. Pero esta es
esta es maravillosa. ¿Viste que en los barcos, hablando de barcos, tienen los barcos como unos tubos grandes que parecen el mango de un paraguas? ¿Qué voy a decir? ¿Para qué son esos tubos? Son respiraderos, para que el aire vaya abajo del barco. Y vos decís, ¿por qué tienen esa forma así medio como inclinada? ¿Por qué no el respiradero no tiene? Y porque la primera tormenta el barco se hunde si el agua cae ahí. Imagínate si tuviéramos la nariz al revés. Además de parecer chanchos, la primera lluvia nos morimos ahogados. Así que la nariz, gracias Señor por mi nariz. No tengo otra, pero tampoco la quiero a esta altura del partido, ¿no? Es decir, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos valiosos en lo que creemos que lo somos y en lo que no creemos que lo somos. Cada creyente, como la tripulación de un barco, tiene que hacer lo que le corresponde. Cada uno realiza una tarea distinta, pero no menos útil que las demás. No existen los siervos de Dios y los concurrentes. Esto es un error gravísimo de la iglesia. Todos somos iglesia, todos somos cuerpo de Cristo, todos somos siervos de Dios. De vez en cuando alguno, claro, trata de honrarme y me dice, hola, siervo. Y lo peor cuando me lo escriben por WhatsApp. Algunos me ponen siervo con C. Me está tratando de animal no me falta que me salga la cornamenta. Y, ¿viste? Pero en realidad somos todos siervos de Dios porque servimos. Y acá está lo interesante. A veces como iglesia necesitamos estar institucionalizados, porque en la institución es lo que nos permite una buena administración. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, sabe su lugar, hay un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y esto entonces permite que con menos gasto haya más alcance, más ganancia. Entonces necesitamos organizarnos y para organizarnos cada uno tiene que cumplir una función y tiene que ser una función oficial y a esto le damos por nombre cargo. Pero haced de cuenta que esos cargos son como una malla, como una tela, pero cuando la mirás con lupa esa tela, parece a una gasa. Hay muchos huecos que quedan en el medio porque las instituciones humanas siempre tienen límites. Nunca alcanzan todo lo que se debería alcanzar. Hacemos lo mejor posible, pero hay un aspecto que es un aspecto espiritual. Está el aspecto físico, pero está el aspecto espiritual. Y en ese aspecto espiritual entra justamente esa tarea que Dios nos encomendó. Así que vos podés tener un cargo y muy bien, esto sirve para la buena administración de la iglesia, pero además vos contás con un designio espiritual para hacer cosas que solo se pueden hacer bajo las directivas de Dios, porque a los hombres se nos escapan, porque las instituciones son imperfectas, falibles, perfectibles. Por ejemplo, orar. No tenemos el cargo de oradores. A ver que vengan los oradores, yo te nombro orador a partir de este momento. No, eso es lo que los creyentes hacemos, dar aliento. No dar mal aliento, ¿no? Vos te lavás los dientes, pero dar aliento a las personas, alentarlos. Vos te encontrás con algún creyente que por ahí no tiene ningún cargo, pero te anima. Le contás algún problema porque sabes que es una persona que no te va a terminar de hundir. Visitar. Tenemos hermanos que visitan, pero ¿sabés qué? Algunos esperan, si no me visita el pastor no recibo a nadie. Bueno, hace fila, ¿no? Y no es tampoco la tarea, porque si vos solamente querés tener vínculos con él o los pastores y no con los demás hermanos, estás desubicadísimo, porque el cuerpo está interactuando. Entonces la visitación tiene que darse entre los próximos, entre los que tienen afinidad, en los que se sienten como en casa cuando visitan y los que los sienten como familia cuando son visitados. Cuando algún creyente dice, pero nadie preguntó por mí, bueno, uno le pregunta, ¿qué sembraste? ¿Cómo te armaste? ¿Con quiénes te vinculaste y de qué manera que no te tuvieron en cuenta? Cuando Dorcas murió, la lloró todo el mundo en aquel lugar porque Dorcas tenía montones de vínculos y relaciones interpersonales
que hacían que todo el mundo supiera que había una Dorcas, hasta en ciudades vecinas. ¿Hasta qué punto sos conocido vos? ¿Cómo se te conoce? Enseñar. No hace falta que estés detrás de un púlpito o que estés en un aula para enseñar. Claro, algunos tienen ese narcisismo que desean estar a la vista de todos. Pero ¿cuántas veces enseñás con tu ejemplo? ¿Enseñás en el diálogo cotidiano? ¿Cuántas veces enseñás en una charla común y corriente tomando un café en la cafetería o donde sea? Guiar a otros, guiarlos en el camino, aunque te parezca mentira. Vos decís, ¿quién soy yo? Yo no valgo nada. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos admiran a alguien? A ver, levanten la mano. ¿Sabés que vos que admirás a alguien seguramente sos admirado por otro alguien? Yo digo, no, ¿quién se va a fijar en mí? Yo siempre me digo, ¿quién se va a fijar en mí? Pero, ¿sabés qué? Siempre hay alguien que se fija en vos, que te admira y que es producto de la admiración, porque somos producto de lo que admiramos. Es una forma de guiar, testificar, hablar de Cristo, contar lo que Cristo hizo. Esa mujer samaritana tenía montones de fallas, tenía un carácter que mamma mía, no le duró ninguno de los 4 y el otro por las dudas no puso la firma. Sí, dijo. Sin embargo, ella testificó, habló y unió a la gente con Jesús. Hacer sentir como en casa a las personas. La primera vez que yo visité una iglesia evangélica me sentí tan raro con toda esa gente que oraba tan raro y distinto a como... Pero de un lado tenía los que me habían traído, me hicieron sentir como en casa, me iban traduciendo todo lo que yo no entendía. Pero de otro lado tenía un desconocido que era de los otros, los del lugar, los locales, que me hizo sentir como en casa. ¿Cómo es el que tenés al lado tuyo? ¿Te hace sentir como en casa o parece Largo de los Locos Adams? Están los que te abren la puerta sin ser el portero. Están los que te dan un abrazo. Es una actividad del cuerpo de Cristo. Están los que te piden oración, que vos decís, pero este pide oración, no sirve para nada, te lo pasa pidiendo. Te está dando la oportunidad de sentirte útil en el cuerpo de Cristo y de pronto te está llevando a orar y activarte y empezar a llevar una vida espiritual activa. Están los que desarrollan tareas de compasión. Gracias a Dios tenemos acción social, qué bien que trabaja, qué bien que funcionó en la pandemia, que fue un momento muy sensible, pero ahora hay personas muy necesitadas. Sin embargo, somos institución, somos como una malla que todavía tiene los hilos muy abiertos y se nos cuelan muchas necesidades. Y si solamente dependemos de la institución, entonces vamos a encontrarnos con muchos huecos. Pero de pronto hay personas movidas por el Espíritu Santo que empiezan a desarrollar tareas de compasión. Siento compasión, quiero ayudar con esto, quiero ayudar con otro. Están los que además de ejercer compasión, inspiran a la compasión. Y decís, yo quiero ser como ellos. Están aquellos que son generosos, que aplican la generosidad y que la enseñan. Están los que levantan el ánimo, están los que acomodan la silla. Y claro, cuando un grupo es grande necesitamos personas que formalmente, institucionalmente cumplan la tarea, porque si no, si dependemos solo de un pleno voluntariado, es muy difícil coordinar los tiempos irregulares en los que uno puede y está dispuesto. Entonces necesitamos establecer personas que digan, esta es mi tarea, esta es mi responsabilidad, y en algunos casos tiene que ser tomado como un trabajo remunerativo porque requiere mucho tiempo. Pero más allá de eso, están los que les hacen la tarea fácil a los que están trabajando. Uno dice, tira un papel. ¿Para qué le pagan? ¿Para que limpie? ¿Viste que hay gente que hace eso? Para eso le pagamos. Pero hay gente que tiene ese corazón de Dios que de pronto dice, vamos a dejarlo bien. Y de pronto el que le toca se siente amado por Dios porque dice, gracias Señor. Hoy ninguno dejó mugre. Hoy ninguno pegó un chicle debajo de la silla. ¿Te acordás cuando antes pegaban un chicle? Ahora no. Están los que ordenan, los que limpian eventualmente. Son tareas de diversas índoles que van más allá del cargo. Pero ahora voy a la otra parte. Para realizar esta tarea necesitas herramientas de Dios. Porque para desarrollar la tarea de Dios hacen falta las herramientas de Él.
Te quiero hacer una pregunta un poquito personal, ¿no? Capaz que te da vergüenza contestarla, podés reservarte la respuesta, pero, a ver, pregunto, ¿cuántos intentaron clavar un clavito con una pinza alguna vez en su vida? Levanten la mano. Veo, algunos levantan la mano con 3 dedos, los tienen enyesados. Viste, lo lograste, ¿no? Más o menos, pero, viste, tenés el clavito, y por fin ahí está el clavito, con 20 agujeros alrededor, el reboque caído, un montón de clavitos malogrados, doblados en el piso, dedos machucados, algunas nuevas palabras que surgen en ese momento. ¡Aleluya! Contorsionismos. Y todo por no perderte, a mí me ha pasado, no perder 5 minutos en ir a buscar el martillo de vidriero. Y ahora no solamente perdí 20 minutos para clavar el clavito, sino otros 20 minutos para ir a la ferretería y comprar más clavitos, ir a buscar el martillo y con los 2 dedos sanos que me quedan intentar clavar el clavito. A veces nosotros queremos servir en la obra de Dios con nuestras propias herramientas humanas. Lo institucional se puede lograr humanamente, lo espiritual se logra espiritualmente. Tenemos muchas capacidades naturales. ¿Cuántos de ustedes de una manera innata desarrollan tantas tareas? Muchos de los músicos que tenemos han nacido con un oído privilegiado, y no solamente un oído privilegiado, sino habilidades privilegiadas. Yo pienso en el baterista, el tipo que puede disociar cada miembro. Yo, si tocara la batería con el bombo, ya me aturdo. Entonces, pum, 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 pum. ¿No? Pero yo veo que disocian todo. Hay una capacidad natural. Pero otros han aprendido a hacer la tarea. Los sonidistas, por ejemplo, son parte de los instrumentos de la iglesia, los sonidistas, ¿no? Y ellos no nacieron ya trabajando una consola, porque como dije en el primer culto, algunos de ellos nacieron cuando estaba la vitrola solamente, que había que hacerla sonar así que no nacieron aprendiendo el uso. Y lo fueron aprendiendo. Sin embargo, las capacidades innatas que tenemos o habilidades, lo que hemos aprendido bajo la instrucción, bajo el adiestramiento, pueden ser potenciados por lo que hace el Espíritu Santo. La mayoría de los que están acá son excelentes músicos que han pasado por conservatorio. Sin embargo, podríamos poner los mejores músicos profesionales que no conocen al Señor y no volaría una mosca. Pero de pronto los vemos acá adorando al Señor, guiando al Señor, y uno se da cuenta que hay mucho más que tocar la guitarra, hay mucho más que tocar el teclado, hay mucho más que cantar o tocar la batería. Hay una presencia de Dios que nos lleva a levantar las manos y glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque es potenciado por lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también da otras capacidades que humanamente jamás las lograríamos. Por ejemplo, dar una palabra justa de Dios en el momento justo a una persona. Esto es una capacidad que solo viene del Espíritu Santo. Le decís a la persona lo que esa persona tiene que aprender. Una vez ocurrió algo muy interesante. Un joven del Instituto Bíblico estaba en una reunión, en una campaña, y dijo: esta es la última vez que piso una iglesia. Había pasado por ciertas decepciones que lo llevaron a decir: no quiero saber más nada, este es el último momento que me ven, desaparezco para siempre. Y apareció un hermano por ahí, se le acerca y le dice: yo no sé qué vas a hacer, pero Dios me acaba de avisar que te diga que lo que vas a hacer no lo hagas. Y este muchacho lo tomó como una palabra puntual de Dios y llegó a ser un pastor. Y es un pastor que envió muchísimos pastores que poblaron al país de hermosas iglesias. Lo que da la palabra de una persona. Sanar enfermos. La iglesia no es un policlínico del espíritu donde te duele una muela y venís, te duele un dedo y venís, se te cae el pelo y venís. No, bueno, mala propaganda sería yo, ¿no? Pero creemos en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros?
y sabemos que cuando hay un plan de Dios y cuando hay un límite humano, Dios hace el milagro. Pero muy en especial, el milagro está para aquellos que escuchan por primera vez la palabra de Dios, necesitan que esa palabra quede validada por una acción de Dios, una acción divina, y es el milagro. Entonces, cuando vos le hablas a una persona nueva, le decís, la persona te cuenta que tiene este problema, que tiene el otro, está necesitando un milagro, vos le podés decir, vení, el Señor va a hacer un milagro, y Jesús hace el milagro, pero usando a cuántas personas que lo pueden hacer, solo orando. A veces conocer una realidad oculta para salir de un peligro, o a veces aprovechar una oportunidad por esa realidad oculta. Cuando salíamos del cine, que el dueño del cine nos lo pedía para venderlo, y nos fuimos para el galpón, nos mudamos, fue épica toda esa mudanza, todo maravilloso, y tenemos la primera reunión. Los que, ¿se acuerdan? Levanten la mano los que eran del galpón, a ver. ¿Se acuerdan? Aire acondicionado en invierno, calefacción en verano y pileta de natación cuando llovía. Y la primera reunión que tuvimos ahí, bien precarios, todo, se me acerca Silvia y me dice, este lugar es horrible, no va a venir nadie, de noche no llega, pero tenemos reuniones a la mañana, igual no llegan los colectivos. Y es verdad, tenía toda la razón del mundo, pero claro, yo nunca le voy a reconocer a mi esposa. Tenía toda la razón del mundo, pero no quería sumarme, ¿no?, a esto. Y sí, la calle estaba bastante angosta, con unas grietas que si uno caía en el medio se fracturaba el tobillo, los colectivos ya no pasaban, no había focos sanos, y el foco que cambiaba una lamparita siempre había alguno que la rompía para cometer sus delitos. Había peaje en el arroyo no estaba entubado, entonces se inundaba. Había quienes cobraban peaje, pero no con casillas, sino con un fierro. Los colectivos no querían pasar. No, era el lugar. Y encima unos eucaliptos. Era el lugar del crimen perfecto ahí. El crimen perfecto. Y cuando Silvia me dijo eso, le dije, esto es una avenida. La van a ensanchar, la van a pavimentar, las fábricas las van a lotear, porque las fábricas estaban todas abandonadas, las van a lotear, va a haber casas, va a haber iluminación y van a pasar varias líneas de colectivo en este lugar. Silvia se me quedó mirando. Y yo mismo dije, ¿qué? Pero se lo dije con una seguridad, era una ecuación. Pero no tenía ni la pálida idea que iba a pasar algo así. En menos de un año cerraron el lugar, lo repavimentaron y hoy pasa la línea de colectivo, estamos 100 metros más cerca de la avenida, pero se transformó en una realidad todo. Y yo no sé de dónde lo saqué, y de mí nunca hubiera salido algo así. Pero el Espíritu Santo lo hizo y nos mantuvo. Dije, bueno, si lo dije sin pensarlo, es porque viene de parte de Dios. Hay personas que son dadivosos, pero extremadamente sin calcular los riesgos, o mejor dicho, creyendo que los riesgos que corren con su dadivosidad van a ser suplidos por el Señor. Y Dios los respalda. Están los que dan pasos adelante, tomando decisiones de fe, y nos ha tocado. Cuando compramos este sector que estaba acá, fue antes de la pandemia, y de pronto cuando el dueño dice, esto es lo que nosotros pedimos por ese lugar, con Fer dijimos, vamos adelante nomás. Y después cuando salimos de ese lugar, te diste cuenta de lo que nos metimos, ¿no? Sí. Y bueno, y acá estamos. Miren, ya casi pasó a la historia esto. Pasos de fe. Consolar con una palabra a las personas que están dolidas. Hay unos que tienen esa capacidad que es de Dios, que uno está en medio del dolor y pueden estar al lado aplicando misericordia, dándole consuelo, palabras que lo ayudan a permanecer en pie. Personas que están débiles, que reciben una palabra de Dios, de alguien dotado por Dios para enderezar sus pasos. Saber presidir. A veces en ciertos grupos hay personas que les gusta tener la voz cantante cuando dicen cosas desafortunadas, tipo Pedro, ¿no?, que primero habla, después piensa, ¿no? Y uno dice, qué borrada de... Bueno, y sin embargo con amor ir presidiendo, llevando adelante un grupo. Ayudar
de una forma exacta de acuerdo a la necesidad. Siempre cuento a los estudiantes lo que hace muchos años nos había pasado. A Silvia le había tocado junto con Fer fundar la escuela de música en el instituto y eso le insumía mucho tiempo, tanto tiempo que en casa no tenía tiempo para cocinar. Y ahí estábamos tomando unos mates de unos 5 minutos y me dice Silvia, me siento tan frustrada. No puedo preparar la comida, mirá, Fer ya estaba casado, pero no nos habíamos deshecho de Leo todavía, ¿no? Entonces, dice, pobre Leo, que tiene que terminar comiendo la comida rápida, qué sé yo, y bueno, paciencia, qué sé yo. Bueno, entre mate y mate suena el teléfono, en ese momento había teléfono de línea. Hola, ¿quién era? Jackie. Hola, ya estaban de novios. Entonces, ya sabía conmigo, no quería hablar, ya que quería hablar con Leo. Así que sí, ya te paso, Leo. Bueno, ahí empieza a hablar Leo y así seguimos tomando mate. Y de pronto, Jackie, preocupada por Leo, que siempre tuvo sobrepeso, le dice, Leo, y come, porque era inapetente, ese es medio inapetente, come. Eso no lo escuchábamos, pero imagina, y de pronto él le dice, bueno, cuando nos casemos me vas a preparar comida y voy a comer. Y Silvia estaba ahí. Empieza a caer las lágrimas. Y yo no sabía qué decir. Rico el mate, ¿eh? Bueno, se fue con una angustia única. No sabía qué solución tomar a todo esto. Se fue para la escuela de música. Yo me puse a trabajar escribiendo artículos para una revista que tenía que escribir. Y de pronto suena el timbre del fondo de casa. Miro, ¿quiénes eran? Roberto y Marisa. Roberto, ¿estás por ahí? No. Bueno, estuvo en el primero. Roberto y Marisa. Y atrás había alguien más que no veía. Y así que pensé, ¿qué cosa grave pasó para que se vengan a casa? 3, yo dije, se pelearon mal. Algo ocurrió. Y cuando me acerco, Roberto me dice, pastor, te tenemos una sorpresa. Y miro y atrás estaba Pastora. ¿Cuántos la conocen a Pastora? Está sufriendo en Estados Unidos, Pastora. Viene a fin de mes, me llama cada tanto. Qué envidia. Tesoro de Dios, una mujer de Dios. Entonces se abren y ahí lo veo a Pastora con unos bultos. Me dice, ¿pastor? El Señor me dijo que tengo que prepararte comida por un mes. Y acá vengo con las viandas de los primeros 15 días. ¿Qué? Y ahí lo trajo, lo metí en el freezer. Cuando Silvia vuelve de la escuela de música, le digo, mira, abro el freezer, ve eso. De una cosa estaba segura, que yo no había preparado la comida. Si no hubiera sido un milagro mayor todavía, ¿no? De pronto, ¿quién le dijo a Pastora? Encima no la ve a Pastora y parece que está en la luna, ¿no? Sin embargo, el Señor la guió para una necesidad exacta. Todo esto que acabo de mencionar, esas cosas pequeñas, pero de mucho significado y muy importantes, son para cumplir con la tarea de Dios, con el ministerio. El servicio que cada uno desarrolla es el ministerio y para cumplir con el ministerio necesitamos los dones del Espíritu Santo, que son estas cosas que yo te he mencionado. Personas que tienen una palabra de sabiduría para una situación determinada, para cumplir con el ministerio y tener las herramientas importantes y necesarias para el ministerio, solo necesitamos una cosa, la llenura del Espíritu Santo. Lo que acabo de mencionar son los dones. Las maneras en las que servimos al Señor, como dije, es el servicio, es el ministerio, pero las herramientas sobrenaturales para dar en el clavo son dadas por el Espíritu Santo. Para servir con los dones espirituales necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero qué es la llenura del Espíritu Santo? A veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo es hoy me lleno porque estallo de gozo, estoy frenético, eufórico, estallando de gozo, salgo de la iglesia así, que me choco con todos del gozo que tengo, y el viernes
termino desinflado por una semana terrible que tuve. ¿No? Bueno, algunos que piensan que esto es llenura del Espíritu Santo terminan peor que el globo de cumpleaños, todos arrugados. Pero ser lleno del Espíritu Santo, y varias veces yo lo he dicho, ese verbo, ser lleno, ese mismo verbo que se utiliza cuando los discípulos estaban llenos de miedo o cuando los fariseos estaban llenos de enojo. ¿Qué quiere decir lleno de miedo, lleno de enojo? Controlados, se dejaron controlar por el miedo, se dejaron controlar por el enojo. Ser lleno del Espíritu Santo significa dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y para dejarte controlar por el Espíritu Santo, tenés que dar un paso inicial. Tenés que entregarle vos tu ser al Señor. Y esto empieza con el bautismo en el Espíritu Santo. Si no tuviste el bautismo en el Espíritu Santo, sabelo, es para vos, no es para algunos. No es para algunos iluminados, para algunos privilegiados, no. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos necesitamos las herramientas para servir en el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Después de haber recibido a Jesús, Él es nuestro dueño y Él habita en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Pero eso que tenés en tu interior, ¿cuándo lo vas a soltar para dejarte usar por Dios? Para que Dios te use con las herramientas apropiadas. Cierra tus ojos por un momento. Pregúntate en primer lugar, ¿en qué estoy sirviendo? Claro, vas a pensar primero en tus cargos, si los tenés, en tus responsabilidades fijas. ¿Pero qué de las responsabilidades que van más allá de tus cargos? ¿Qué de tu responsabilidad extrainstitucional? ¿Te limitas a hacer lo que dice tu cartelito? ¿O te pones en las manos de Dios para ser espontáneo, para ser usado, para tocar vidas, para cumplir esa tarea de a bordo hasta que un día nos encontremos con Jesús? ¿A quiénes, cómo y a cuántos bendecís cumpliendo con lo que Jesús te encomendó? ¿Estás dando ese pasito más? ¿Estás viviendo esa vida sobrenatural? ¿O transformaste a la iglesia en un tejido insuficiente, en una institución fría, estática, de puro armazón? Aquí adoramos al Señor. Adoramos a un Señor verdadero. Pero ese Señor verdadero al cual adoramos también nos quiere usar, porque nos quiere hacer participantes de la naturaleza divina. Si vos querés entregarte al control del Espíritu Santo, si vos decidís decir, Señor, a partir de hoy quiero ser usado de una manera más intensa. Esto no significa que tengas que dar más horas de trabajo en la iglesia, no. Simplemente significa que te sintonices y que empieces a mirar lo que antes no veías y a hacer lo que antes no hacías. Dejar la timidez. Este mundo lleno de rudimentos, que espera una iglesia activista que solucione los problemas del mundo, vive de acuerdo a rudimentos. No te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes con ver una iglesia altamente institucionalizada, pero sin vida. La iglesia con vida depende de que vos tengas vida, la vida del Espíritu, la vida de ser usado por Dios y decir, voy a atreverme a decir. Podés equivocarte, claro que sí, pero como somos un cuerpo, estará el que te corrija con amor.
Y si tienes vergüenza de equivocarte y vergüenza de que te corrijan, todavía no moriste. Yo ya morí hace rato, porque con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Perdí la vergüenza. Perdí la timidez. Sigo conservando vergüenza y timidez para las cosas que están mal. Pero para lo que Dios quiere, me enfervorizo. Atrévete a largarte. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, quiero que me controles? Quiero entregarte el control. Si querés decirle esto al Señor, ponete de pie en este momento. Y quiero que hagas lo siguiente, que pongas tu mano sobre el que está a un lado y a otro y orá por esa persona. Orá para que Dios lo use poderosamente y orá por vos también y permití que el Espíritu Santo haga de vos un instrumento. Empezá a movilizarte, sé espontáneo en el Señor. No dependas que te dé una orden o una sugerencia o que te empuje alguien del banco de suplentes. Levantate y jugala, que para eso Dios te habilitó. En esta cancha no hay cantidad máxima de jugadores. En esta cancha no hay lugar para los cracks. En esta cancha hay lugar para todos los que quieren correr y hacer goles en el nombre de Jesús. Dale lugar al Espíritu Santo. Empezá a orar en lenguas. Empezá a orar en lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo es el primer escalón para atreverte a caminar en la esfera espiritual, con las herramientas espirituales. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar a las nuevas lenguas. Soltá lo que Dios haya puesto en vos. Largá lo que te salga, que es la forma en la que el Espíritu Santo luego te va a utilizar en otras cosas. Soltaron el nombre de Jesús. Soltaron el nombre de Jesús. Vos podés decir, bueno, soy casi analfabeto. Eso no es impedimento para que te use el Espíritu Santo. Podés decir, soy medio tonto, no es impedimento para que te use el Espíritu Santo. Soy demasiado rico, no es impedimento. Soy demasiado pobre, no es impedimento. Soy un sabio, no es impedimento. Soy un ignorante, no es impedimento. Tengo una discapacidad, no es impedimento, porque el cuerpo de Cristo funciona con el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que te mueve. Así que empezalo a adorar al Señor. Soltá tus lenguas. Dale lugar al Espíritu Santo de Dios, porque va a ser el inicio de cosas grandes que Dios va a hacer con tu vida. Vas a tocar vidas que no te imaginás. Oh, santo, santo, santo Jesús. Santo Jesús, santo Jesús. Oh, Señor, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos. Queremos ser instrumentos poderosos en tus manos. Señor, queremos dejarnos controlar por tu Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos. Y queremos que haya un antes y un después de este momento de la decisión. Ya no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Ya no sos un incapaz. Sos poderoso en Jesús, porque no sos vos, sino Cristo en vos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora levanta tus manos y empezá a adorarlo al Señor. Soltá tus lenguas y glorificalo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Adoralo a Jesús. Adoralo a Jesús. Y agradecele que pese a tu autoconcepto, Él te quiere usar. A tus limitaciones, Él te quiere usar. Y te va a usar. Porque así funciona el cuerpo de Cristo. Aleluya, aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, y te bendecimos, nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.